Mm. Bien, pues saludos a todos. Tenemos hoy la suerte de contar con nosotros a David Botello, a quien conozco de aquellos podcasts Onda Madrid, aquellos de historia, y después por el libro Felipe el Hermoso, Anatomía de un vil y cruel asesinato. Bueno, era un poco más corto, pero Era un crimen, además. mm, Sí, sí. pues preséntate. No, no, decía eso, que era Mm, anatomía de un crimen, ¿no? sí. Que hablábamos de ese crimen, ese posible crimen de Felipe el Hermoso, y para explicarlo, pues nos remontábamos a la época de Juan II, que era el padre de Enrique IV y de Isabel la Católica, pues para entender un poco los entresijos de esa corte castellana que estaba pues entretejida pues con mucha sangre, ¿no? Y al mismo tiempo esa unión con Aragón, que fue tan polémica en su época y que sigue todavía levantando ampollas, ¿no? Historiográficamente y que no se ha explicado muy bien todavía. Sí, el libro hundía las raíces incluso a mediados del siglo XIV Mm, y aquellas guerras intestinas que, hombre, evidentemente no es una cosa típica de Castilla, sino también de Europa, en sí, tiempos sí. complicados, Ujú. incluso demográficamente, el tema de la peste negra y no solo. Mm, Y ahí está un poco en esa baja edad media, el origen de luego ya el salto a ujú. la siguiente época. Claro, es una época muy interesante por eso precisamente, porque se está configurando una Europa muy distinta a la que había sido a lo mejor 200 años antes, ¿no? Y el papel pues que juega Castilla y que juega Aragón en todo esto pues es muy importante, porque era un poco la primera vez que se intentaba, o sea, se hicieron un montón de experimentos que salieron más o menos bien, ¿no? Para cierto tipo o sobre todo teniendo en cuenta cómo ha evolucionado la historia posteriormente, ¿no? Lo que pasa es que en sí mismo el proceso es atroz y sobre todo es muy distinto a cómo se ha contado, ¿no? Y por eso me interesaba también esta época, ¿no? Me parece una época, pues eso, que configura muchas cosas y que ayuda a entender mucho, pues, grandes conflictos que seguimos todavía viviendo hoy. Sí, demasiadas veces la labor del historiador no, en el fondo a toda la sociedad nos gusta un buen relato. Yo suelo decir que desde los tiempos de las cuevas, en los que a la noche se reunían en el fuego, ahí a contar historias los unos a los otros, y esas historias son entre personas, entre países, y siempre para justificar el presente se hace una mirada al pasado para... No es una tontería que estamos ahora, no, es algo que viene long, long, como dijo aquel, y ese es el problema a veces, porque se lee la historia desde el presente, en Claro. vez de ir al pasado y avanzar desde puntos concretos, ya sea, eh, por ejemplo, el pacto, aquel de los toros de Isando, pero no, con lo cual es una labor difícil y complicada Sí, para, pero has, para has, historiar. has contado una cosa muy interesante, ¿no? Es que lo lógico es contar el pasado para entender el presente y lo que hacemos es todo lo contrario. Intentamos adaptar el pasado al presente, con lo cual hacemos un relato muy deformado de lo que fue. Y eso no solo no nos ayuda a interpretar el presente, sino que encima nos aleja mucho del pasado. Parece un juego de palabras, pero voy a intentar explicarlo otra vez por si no se ha entendido. El pasado es lo que fue, son unos hechos que luego les hemos ido dando sentido con el tiempo. Pero si interpretamos el pasado desde el presente, no sirve para mucho. Solo sirve para justificar ciertas posturas ideológicas que al final no te llevan a ninguna parte, porque cada uno se queda con la suya y ya está. No te ayuda a entender mejor el pasado, no te ayuda a entender mejor el presente, porque estás haciendo un ejercicio desde hoy. Si lo haces al revés, si intentas entender el pasado tal y como pasaron las cosas en el pasado, la interpretación que haces del presente es muy distinta, porque te ayuda a entender cosas y situaciones que están pasando hoy. Pero no lo haces desde hoy, sino que lo haces desde el pasado. No sé si me explico. Sí. Y que Mm, además puedes ver las ramificaciones de las decisiones no tomadas y mm, bien hecho puede ser un ejercicio espiritualmente muy sano de mm, que lo mismo por ejemplo que se unieron en las personas de Isabel y Fernando eh, aunque sin fusionarse sino como algo agregado las coronas de mm. Castilla y Aragón también pudo haber pasado perfectamente de Portugal y Castilla y Y no es hubiese ninguna sido mucho más natural ¿eh? encima. O sea, lo natural
Y la tendencia política que había en ese momento era unirse con Portugal. Sin embargo, surge la figura de Isabel la Católica y dinamita todo este proceso histórico que ya está surgiendo desde 2 reinados anteriores, y ella hace otra cosa. Y la hace precisamente porque necesita oponerse a esa política que estaba surgiendo, no porque fuese mejor ni fuese peor, o porque ella tuviese en la cabeza un ideal de España y que había que unir España, porque Portugal también era esa Hispania romana, también formaba parte de Hispania, o sea que hubiese sido perfectamente natural. Y la madre de Isabel la Católica era portuguesa y ella se había crecido, se había criado hablando en portugués, con lo cual lo natural hubiese sido que Isabel cumpliese su papel como princesa de Castilla y que se hubiese casado con el rey de Portugal, que era lo que le correspondía dinásticamente y lo que su rey le había encomendado. Por eso se firma el pacto de los toros de Guisando. Y cuando no se cumple ese pacto, cuando Isabel la Católica decide escaparse de Castilla y casarse con el futuro rey de Aragón, que todavía no lo es, entonces cuando Enrique IV, que es su hermano, el rey de Castilla y el que legitima esa boda, la posible boda de Isabel con quien el rey quiere, no con quien ella quiere, pues entonces lo que hace es otro pacto, otro gran acto público y teatral para desheredar a Isabel la Católica, que es eso que ocurre en Valdelozoya y de lo que nunca se habla. Nunca se habla de lo que pasó en Valdelozoya porque no interesa a esta historiografía que se hace desde el presente. Porque Sí, Isabel, o el hecho de quién es la Beltraneja. claro, efectivamente, la ¿Quién es Beltraneja la, es, quién es la realmente la que es de fuera de la familia? ¿Quién claro, es de la fuera del matrimonio? ¿Cuál es? Porque siempre ha habido dudas, claro. salvo ¿Por para qué? los que tienen la certeza absoluta de lo que se dijo entonces Claro. y lo que acabó ganando. Claro, ese es el tema, que al final la historia no solo la reescribieron los ganadores, que en este caso fueron los reyes católicos, que eran los que controlaban el relato, sino que posteriormente ese relato ha interesado mucho a un determinado tipo de ideología y entonces se ha reescrito otra vez y ya se ha puesto ahí como con letras de molde y con letras de oro diciendo esto es así, y cualquier cuestionamiento a esa tesis oficial pues es casi herético, ¿no? Entonces estamos hablando de una historia muy interesante, pero que prácticamente forma parte del canon sagrado de la historia de España. Entonces no se puede cuestionar. Sí, Pero los hechos son, o sea, no hay un relato que se cuestiona, hay unos hechos que cuestionan ese relato. Entonces es un poco lo que hacemos en el libro, cuestionar ese relato y preguntarnos por qué se llama Enrique IV el Impotente, por qué se llama Juana la Beltraneja. Es decir, estos nombres tienen una intención. Entonces, esa intención forma parte de un relato, como tú decías, esta historia que se contaba en el fuego, no alrededor del fuego, y que la gente escuchaba con devoción, ¿no? Y que servía para que ese pequeño grupo pues se identificase con ese relato, porque el relato ayudaba a configurar también esa unión y esa integración en el grupo. Al final hay una pertenencia, también hay un relato que forma parte o sea, tú te sientes parte de este relato. Entonces, si nosotros nos sentimos parte de España, pues tenemos que comulgar con que Isabel la Católica unió bueno, y Fernando el Católico unieron España, porque esto, vamos, esto es lo que nos han enseñado y esto es así, ¿no? Y y sin embargo, además asumiendo analiza, que era hija legítima, todo perfecto, puro, beatífico. claro, todo bien porque encima era católica, claro, es la católica y el católico. Entonces, ¿cómo vas a cuestionar esta historia si es lo que hemos mamado y encima forma parte de las esencias más puras de la identidad española, ¿no? Y sin embargo, pues no es así, ¿no? Y eso no quita para que podamos sentir más o menos orgullo de ser españoles. Quiero decir, es que no tiene nada que ver con el presente ni con la ideología, tiene que ver con que esos hechos no son como se nos han contado. Mismamente, en mi caso, yo soy vizcaíno. Y evidentemente, pues se puede decir que el señor Vizcaya apuesta desde el inicio por Isabel, antes incluso de ser la católica, ni reina, ni nada. Y para mí, ese impulso podría llevarme que en esa época el señor Vizcaya cogió un cierto grado de capacidad que luego acabaría disolviéndose en 1876, formalmente el señorío,
Quizá deberían a mí decir, no, Isabel, fantástica, cómo nos ayudó a nosotros, pero no, la faceta mía de historiador aficionado me impide ceñirme a un interés particular, sino a buscar los asuntos tal y como fueron, que es lo Claro, importante. Ni claro. tampoco eso de el compromiso de Caspe. ¿Era inevitable? Evidentemente no, pero se dieron las circunstancias en las que, bueno, pues ahí está Fernando, que acaba, bueno, pues tomando las riendas derivado de toda esa de ese legado. Sí. Bueno, el compromiso de Caspe tiene una parte muy interesante, ¿no? Aparte que es cuando los Trastámara llegan a Aragón, que también es muy interesante, es que era la primera vez en la historia de Europa prácticamente que se resolvía un problema dinástico, que era el gran problema de cualquier reino, se resolvía por la vía diplomática. Entonces esto, jo, es una lección de verdad que Aragón da al mundo, porque no se matan los unos a los otros. Y eso que hay conatos y que la decisión no gusta y que hay un intento de guerra y demás, pero se para todo porque al final hay cuatro reinos, uno declina su responsabilidad, hay tres reinos que se ponen de acuerdo en elegir al nuevo rey de la Casa de Aragón y lo deciden por las buenas, ¿no? Entonces esto, jolines, es una cosa que en aquella época, que estamos hablando de 100 años antes prácticamente de nuestro relato de los reyes católicos, pues era muy importante y muy difícil, ¿no? Y lo consiguieron. Entonces, bueno, también es verdad que es lo que digo, que a veces tenemos cosas muy buenas, ¿no? Que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Luego las consecuencias de lo que pasó en Caspe, pues fue bueno, fue malo, a toro pasado. Bueno, pues es que a toro pasado todo se juzga mucho más fácil, ¿no? Pero en el Sí. momento esa decisión fue muy buena. Y no tanto la decisión en sí como el hecho de que se tomase una decisión en frío, ¿no? Y con un cuerpo de diplomáticos que se pusieron de acuerdo, ¿no? En un compromiso que bueno, pues que al final se cumplió y que todo el mundo aceptó. Las situaciones normalmente suelen ser poliédricas y Mm. con consecuencias inmediatas o en diferido y a largo plazo. Mm. Si me permites, voy a utilizar un ejemplo del siglo XX. Por ejemplo, todo el mundo sabe que la mierda salpicó por todas partes en Vietnam. Vietnam Mm. fue un fracaso enorme para los Estados Unidos. ¿Vale? A partir del siglo XXI, todos los presidentes de Estados Unidos han visitado Hanoi. Es Mm. una derrota inmediata, pero luego las consecuencias, bueno, parece que han ido por otro lado. Incluso el 97% de los vietnamitas adoran el capitalismo. Dice, Mm. qué sorpresa. Con lo cual Sí. es más complejo. Lo mismo que cuando muere Isabel, hay una herencia en Castilla, pero su marido no es el rey de Castilla. No, no es el rey de Castilla. Por eso no llegan a unir los dos reinos, claro. La reina de Castilla es Isabel, es Juana la Loca. Y Vamos a también, hablar con los nombres que conoce sí, todo el que mundo, ¿no? también es un nombre Claro. propagandístico. También es otro nombre propagandístico malo de una que perjudicaba directamente los intereses de los reyes católicos, en este caso fundamentalmente a Fernando el Católico, que era pues el rey de la de la propaganda en ese momento. Entonces, qué casualidad que los tres grandes rivales o los tres grandes, digamos, antagonistas de Fernando el Católico han pasado a la historia como el impotente, la Beltraneja, es decir, la hija bastarda y la loca. Es curioso, ¿no? Sí, y también está por ahí planeando las bulas, las falsas bulas que Sí. completan un poco el cuadro. Claro, es que todo esto es. Claro, ahí hay que profundizar un poco más, que es lo que hacemos en el libro, ¿no? En si, bueno, primero, si de verdad la Beltraneja era ilegítima porque era bastarda, o era ilegítima porque en los cánones sagrados también de aquel momento que marcaban lo que era la legitimidad, pues esa hija había nacido dentro o fuera de un matrimonio que tenía un contrato con una fecha caducidad y que ya cuando ya se quedó embarazada la reina, pues ya esa fecha había pasado. Entonces, ¿era hija de su padre y de su madre? Sí, pero había caducado. Ya ese matrimonio no valía porque habían pasado los 7 años que tenían para dejar embarazada a esa reina, ¿no? Como no se queda embarazada, pues entonces nace fuera de un matrimonio legítimo. Por eso se empieza a decir que es ilegítima. Al final se acaba convirtiendo en la Beltraneja, porque esto no hay quien lo entienda. Cómo voy a explicar a un campesino del siglo XIV
que Juana la Beltraneja no es la legítima. ¿Por qué? Bastarda. ¿Por qué? Porque su padre es don Beltrán de la Cueva, que se estaba tirando a la madre que es la reina. Ah, claro, y entonces, no, por eso la llamamos la Beltraneja, ¿no? Entonces no es que sea ilegítima porque es bastarda, porque es hija de un adulterio. No, era una cosa mucho más compleja, pero esto se entiende a la primera, ¿no? ¿Qué pasaba con los reyes católicos? Que su matrimonio tampoco era legítimo. Entonces ellos estaban utilizando unas herramientas propagandísticas que iban contra ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando nace la primera hija que tienen ellos, que se llama Isabel, Isabelita, la llamamos en el libro, Chabelita, pues lo que dicen es, ha nacido el heredero. Porque claro, no pueden permitirse tener una hembra, ¿no? En ese momento, porque era otro problema dinástico, sobre todo en Aragón. En Castilla no pasaba nada, pero en Aragón sí. Entonces, claro, y no solo eso, sino que encima nace de un matrimonio que no tiene todavía la bula necesaria para que sea legítimo. Entonces ese matrimonio colea mucho hasta que consiguen que un papa pues les dé esa bula, y antes pues claro la falsifican, hacen todo tipo de tropelías pues para salirse con la suya, porque esto, a ver, ellos no están hablando de una cuestión política y de esta identidad y de esta unión y todo, ¿no? Ellos están hablando de supervivencia. ¿Cómo sobrevivo a esta mierda en la que me he metido? Pues sobreviven mintiendo, haciendo chanchullos, montando guerras, creando conflictos y apareciendo como los grandes salvadores de la patria, pues un poco lo que sigue pasando hoy en día, ¿no? O sea, esto es el pan nuestro cada día, desde mucho antes que ellos y desde mucho después que ellos. Lo que pasa es que ellos lo hicieron muy bien y sobre todo que ganaron y se quedaron con el relato. Ellos escribieron el relato y el relato lo escribieron pues, para ganar, ¿no? Para que no hubiese ninguna duda de que ellos desde el principio eran los buenos y que los demás eran los malos. Entonces, ¿es legítimo lo que hicieron? Claro, bueno, es lo que hace cualquier rey, ¿no? Pues perpetuarse y trabajar por quedarse con el poder. Ahora, lo que contaron era cierto. Pues hoy, con las herramientas que tenemos, pues vemos que no, que es que hay muchas cosas que no nos contaron, ¿no? El problema es que, pues eso, que si 500 años después seguimos contando la historia tal y como la contaron ellos, pues no espabilamos, ¿no? Al final, pues los que nos gobiernan seguirán haciendo lo que les da la gana con nosotros y nosotros seguiremos repitiendo como un mantra pues todo lo que nos han contado, ¿no? Entonces yo creo que es mucho más interesante saber lo que contaron, entender por qué lo contaron así y saber lo que pasó y entender por qué no lo quisieron contar. En esa búsqueda y en ese diálogo con el pasado, creo que se entiende mucho mejor el presente. Pero, insisto, tenemos que conocer lo que pasó y saber cómo nos lo contaron para entender lo que está pasando hoy. Sí, es cierto. Y ahí es interesante eso, ir a las fuentes primarias, estudiarlas bien en su contexto y saber distinguir la propaganda entonces de lo que, porque, bueno, también le pasaba a Flavio Josefo con eso de las interpolaciones. Son técnicas que, bueno, aquí que había, bueno, pues luego posteriormente te lo amplían. En la Edad Media quizá la gente se puede hacer una idea de lo más comúnmente visto, en el nombre de la rosa, allí con los escribanos, los libros, que seguramente será también lo que pasaba en San Millán, en Suso y en Chuso, en La Rioja, donde las glosas, con lo cual eso estaba distribuido por Europa y eran los que transmitían el conocimiento antes de la llegada de Gutenberg. Claro, lo que pasa es que cuando contamos este relato, que es correcto, se nos olvida que aquí teníamos Córdoba y que todo eso no es que lo hiciesen a la vez, es que ya lo habían hecho. Los deberes los tenían hechos. Entonces muchos de estos escribas pues iban a Córdoba a traducir directamente del árabe las fuentes latinas originales que en Europa se habían perdido. Entonces, claro, se nos olvida que hay una parte también muy relacionada con el Islam que tiene que ver con esa transmisión de conocimiento. Porque también se nos olvida que todo el norte de África, que fue el imperio musulmán, también había formado parte del imperio romano. Entonces hay como un cisma, un antes y un después de los árabes, ¿no? Es como que como los árabes son los malos también de este otro relato que tenemos de la cultura europea, pues claro, hay que prescindir de ellos. Entonces está muy bien prescindir de ellos porque han sido malísimos a lo largo de la historia. Bueno, malísimos. Pero claro, tenemos que entender que nosotros, en España, hemos tenido 700 años de convivencia más o menos pacífica, más o menos violenta, con un grupo humano que ha dejado una huella cultural.
Y esa huella cultural explica mucho mejor todo lo que ha pasado en Europa a partir de entonces que si los borramos, ¿no? Porque lo de los escribas que van de monasterio en monasterio, devolviendo el esplendor de la cultura clásica, está muy bien, pero también es mentira. Porque, insisto, eso ya en Córdoba se sabía, o sea, lo tenían más que sabido, ¿no? Y Córdoba o Al-Ándalus no llegaba hasta la frontera con Castilla, ¿no? Es que llegaba hasta Zaragoza tranquilamente y se metía también pues se metía hasta el Mediterráneo. O sea, que es que era mucho más amplio de lo que hemos pensado y que muchos estudiosos europeos venían pues muchas veces a Barcelona, a Gerona, incluso a Lérida, ¿no? A los monasterios, a estudiar lo que sabían los monjes de allí porque estaban en contacto con los musulmanes de Zaragoza, que sabían muchas cosas que aquí en Europa no conocíamos, ¿no? Digo aquí en Europa por hacer este corte, digamos, entre unos y otros, pero es que al final estaba todo mucho más mezclado de lo que pensamos. No eran dos grandes civilizaciones enemistadas desde el principio, con una frontera física y cultural clarísima, ¿no? Estaba mucho más integrado todo y era todo mucho más, se movía todo mucho más, ¿no? Había mozárabes, había mudéjares, había gente que compartía espacio físico y espacio, a veces incluso espacios religiosos, porque las mezquitas se construían sobre iglesias, luego esas mismas mezquitas se convertían otra vez en iglesias, o sea que es que el espacio físico en el que se rezaban, o en el que rezaban unos y otros era el mismo. Y ahí había siempre mucho significado, mucho sentido que se iba transmitiendo de una generación a otra y de una cultura a otra. Pues todo eso también nos hemos olvidado. Entonces es una pena, porque digo, jolines, es que a lo mejor tenemos que hacer un poco las paces con el pasado y a lo mejor también nos ayudaba a entender mejor qué está pasando, ¿no? Y qué pasaba, qué ha aportado España a la historia universal, ¿no? Que es a lo mejor ese mensaje, ¿no? Entre unos y otros, esa forma de convivir, aunque sea violentamente, porque muchas veces dicen, no, es que se convivía, pero es que había mucha violencia. Sí, pero se convivía. Y la convivencia a veces te trae cosas buenas, a veces te trae cosas malas. No quiere decir que siempre sea bueno o que siempre sea malo. Quiere decir que había una zona en Europa en donde se convivían y convivían tres culturas. Y esto estalla en Toledo, en la Escuela de Traductores, que es un punto concreto en el que se puede marcar un punto de inflexión. Esas tres culturas se ponen de acuerdo en devolver a Europa toda la cultura, en volver a traducir al latín lo que los árabes habían traducido del latín. Y eso pasa en Toledo, que está en mitad de Castilla, que ya es cristiana, pero que ha sido mucho tiempo musulmana, que antes había sido la capital del reino visigodo y que antes había sido un sitio pues también muy importante. O sea, que es que al final, ¿pero qué es? ¿Es una zona musulmana? ¿Es una zona judía? ¿Es una zona cristiana? No, es Toledo, que tiene su propia historia y su propia evolución y sus propias culturas ahí mezcladas unas con otras, a veces de una forma mejor, a veces de una forma peor, pero que dieron al mundo una filosofía muy importante, que era: podemos convivir, podemos hacer cosas juntos, y fíjate lo que hemos dado a Europa. A partir de ahí es cuando llega el Renacimiento. Y tampoco parece que el Renacimiento empieza de cero. Ellos mismos lo cuentan. El Renacimiento. Empezamos de cero. Pero no, es que antes del Renacimiento está la Escuela de Traductores de Toledo. Y los señores del Renacimiento sabían lo que estaba pasando en Toledo. Y lo sabían porque estaban traduciendo a los grandes autores del universo clásico. O sea, es que fíjate, bueno, es que igual me enrollo mucho, tú me lo dices. No, es cierto que es importante ser inclusivos en la historia. El ejemplo es que en el Congreso de los Diputados hay una serie de retratos de los reyes de España y evidentemente solamente están los muy católicos y los otros parece que como que no son españoles. Y eran tan españoles como nosotros en la historia de los últimos 2000 años. Y es una exclusión. O no eran españoles, es decir, o eran tanto como nosotros, o no lo eran, igual que no lo eran nosotros. Si haces una proyección hacia el pasado, que es absolutamente injusta y errónea, pero si les llamas a todos españoles, aunque claro, evidentemente has dicho Toledo, y Toledo, España, era un concepto geográfico, y por eso los portugueses también se sentían españoles. Claro. Pero luego evidentemente pues ha derivado aquello en un país independiente, porque España era un concepto de eso, de un territorio más que algo político. Pues debería de incorporarse toda esa realidad, porque están en el mismo territorio, eran dirigentes, tenían parecida legitimidad los que estaban a un lado de la línea de los de la otra.
Incluso, por ejemplo, creo que fue Abderramán el que a través de la línea de los Banu Qasi pues tenía bastante relación con los Enecuarids, los primeros reyes de Pamplona, Navarra. Mm. Aunque, claro, también a veces pues, se dice que Navarra pues casi estaba en Altamira, ahí con los toros, con la bufanda española aquí para ver a la Roja, todo eso Es- ahí. Claro, Y sí, sí, es que a ver, los romanos tuvieron problemas con los astures. Pues lo lógico es pensar que los musulmanes tuviesen problemas con los mismos, pero no porque fuesen especialmente malos o especialmente buenos, sino porque estaban en una zona que podía interesarte o podía no interesarte, ¿sabes? Que a lo mejor llegaban ahí y decían, uy, madre, con esto no nos metemos, que fíjate, hay que meterse ahí en estas montañas con el ejército, anda, déjanos. Y entonces volvían. O a lo mejor es verdad que intentaron conquistarlos y no se dejaron. Que no sabemos muy bien lo que pasó. Sabemos que no lo conquistaron nunca, ¿no? Y que a los romanos les costó muchísimo. Hasta el punto que, bueno, cuando César Augusto consigue dominar a los astures es cuando construye César Augusta, ¿no? Que la ciudad de Zaragoza nace para conmemorar que César Augusto ha conseguido acabar con los astures, ¿no? O bueno, acabar con ellos, ¿no? Ha conseguido incorporarlos al imperio. O sea que fíjate que es una zona muy complicada, muy rebelde, bueno, igual que todas las montañas del norte, era una zona de muy difícil acceso y que había que tener mucho empeño, como tuvo César Augusto, para meterte ahí con las tropas, ¿no? Pues a lo mejor es que los musulmanes no tuvieron ninguna ganas de entrar ahí. Entraron y dijeron, uy, madre, les tiraron 4 piedras en Covadonga, hoy, vámonos de aquí. No sabemos lo que pasó. Y sí, sin por embargo, eso es de ese honorable. no saber lo que pasó, se ha contado un relato maravilloso en el Sí, que, por eso es fíjate, honorable ir a hacer labor en esos huecos, porque, bueno, recuerdo que en una vieja casa de el valle de Ayara, en Álava, en Desván, encontré un libro que desgraciadamente lo perdí, acerca del manual para las escuelas de historia de los años 40. Y eran una cosa por aquí, que si las Navas de Tolosa, que si luego un rey por aquí, luego te saltaba a los reyes católicos, luego saltamos a Felipe II, pero siempre con muchos huecos. Por ejemplo, el siglo XVIII, bueno, contamos poco nada, el XVII tampoco, y luego ya saltamos directamente a 1812. Y dices, hombre, todo en medio sigue siendo claro, historia y hay mucha gente que estuvo allí, pues para bien o para mal, pero con sus actividades. Como por ejemplo también se olvida la parte bizantina. mm, Como llegaron los musulmanes en el 711 desembarcando ahí, pero hacía poquito en toda la zona alrededor de lo que pueda ser ahora Málaga, Almería y todo esto, era una zona bizantina. sí, sí, sí. Y eso tampoco se cuenta normalmente, ¿no? Se nos olvida, vamos, se nos olvida o no sé si se nos olvida o es que no lo sabemos. Y muchas cosas no las sabemos. O están ahí, pero no las ponemos en valor, ¿no? Tampoco se prescinde de esa parte del relato porque no coincide. Es una pieza que no encaja con el resto de piezas, que es un poco lo que le pasa a Felipe el Hermoso, ¿no? O Sí. sea, Felipe el Hermoso no encaja con el relato. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no solo lo asesinamos, sino que encima nos olvidamos de él. Y aquí pasamos de los reyes católicos a Carlos V. Dice ya, pero a ver, Juana la Loca fue reina de Castilla. Ah, no, no, si los reyes católicos se unieron en España, ¿cómo vamos a hablar de Juana la Loca? Y esta estaba loca, estaba ahí en Tordesillas. Y loca por amor. Uy, loca por amor, porque claro, hombre, ¿cómo no va a estar loca por amor si era guapísimo? Era el hermoso. Pues era que estaba buenísimo y que ya se enamoró a lo bestia, ¿no? Pues claro, pues no, esto también es forma parte de otro relato, ¿no? Y entonces, ¿cómo encaja este Felipe en esta historiografía española, ¿no? Si era Felipe I, pues sería Felipe I de Castilla. Pero es que luego hay un Felipe II. ¿Dónde está Felipe I? ¿No? Es que Felipe I es Felipe el Hermoso. Entonces, ¿por qué no se habla nunca de él? ¿Y cómo puede ser Felipe I si él hubiese sido rey de Castilla o rey de nada? Porque el rey era Fernando el Católico, ¿no? Pero claro, es que Fernando el Católico era rey de Aragón. Y además no solo era rey de Aragón, es que encima se casa con Germana de Foix o de Foix. A lo mejor tú lo pronuncias mejor, que era más de aquella zona, ¿no? Sí. Pues se casa y tiene un hijo, ¿no? Porque no quiere que su hija Juana herede el reino de Aragón. Entonces, ¿cómo es posible que el gran artífice de la Unión Española
la quiera romper. Es que él no sabía lo que estaba haciendo, que era tonto. Entonces no se había dado cuenta de que había unido España y ahora quería tener un hijo con otra, ¿no? Y lo llegó a tener. Y ese hijo, pues fíjate, se cuenta de todo hasta que lo asesinaron, porque claro, España tenía que ser intocable, ¿no? Y entonces había que perpetuar esa unión que habían creado ellos, ¿no? Pues Y ellos la también, crearon, pero no se enteraron, claro, sí, pobrecitos. y también se enlaza con una cosa curiosa que es el hermano y hermana de Foix, que era el pretendiente desde el lado francés de la corona de Navarra. Claro. Que son cosas que, hombre, si ahora Navarra, que está en los dos lados, Francia fuera un reino, el escudo de armas incluiría las cadenas de Navarra en Francia y en España. Y eso rompería muchos esquemas. Lo cual, Claro, porque Navarra siempre ha sido España. mm, ¿Cómo estás diciendo que no? Por favor. Juan Carlos, se te está yendo la cabeza. sí, hasta el punto de que en 1940, cuando quieren hacer la receta esta de la compra, porque Hitler pues va ahí muy bien, Castilla hace con otros un libro en el que, bueno, ¿qué vamos a pedirle a esta gente? Bueno, pues por este lado vamos a pedir la merindad de ultrapuertos. Y dices, hombre, ahora te acuerdas que hay Navarra al otro lado. Por el otro lado, lo de Resollón y todo esto. Luego tuvieron que guardar el libro. Llegó el 45 y dijeron, no, nosotros siempre por la paz. Vivan los británicos. ¿Vale? Fantástico. Y estos meandros, un poco como el Guadiana, que salen, entran. Y claro, y bueno, si y hubiera pensar vivido, que el relato siempre lo escribe un poderoso que quiere perpetuar su situación. ¿qué hubiera pasado si hubiera vivido ese hijo póstumo? Y, Lo más interesante todavía, ¿qué hubiese pasado si hubiese vivido Miguel de la Paz, que era el hijo que había tenido Isabel de Castilla, entonces, bueno, la reina, la hija de los reyes católicos, que también murió después, con el rey de Portugal? Y entonces sí que hubiese sido el heredero de los tres reinos, bueno, los tres reinos que entonces estaban, porque Navarra ya estaba incorporada a Castilla, sí que hubiese sido la propietaria, o el propietario, perdón, Miguel de la Paz, el propietario de los tres grandes reinos que estaban entonces vigentes en la península ibérica. Castilla, Aragón y Portugal hubiesen formado una sola, es que no quiero decir reino, porque no era una sola entidad. estructura política, ¿no? Bajo el paraguas de un solo rey, ¿no? Y era en ese momento sí que hubiese sido muy natural, porque en ese momento todos querían eso. O sea, hubiese sido un buen momento, no como cuando llega ya Felipe II, que se convierte también en eso, pero ya era otro momento en el que ya la gente estaba como en otros rollos y ya no le interesaba. No, la situación había evolucionado. Había evolucionado. A ver, estamos hablando de 75 años más tarde, más o menos, pero bueno, pero ya era un momento complicado. Y ese sí que hubiese sido interesante saber qué hubiese pasado si hubiese vivido, bueno, cualquiera de los dos, la verdad. Si hubiese vivido Miguel de la Paz, hubiese sido una historia completamente diferente. Si hubiese vivido el hijo de Germana de Foix, no sé cómo o sea, está en el libro, creo que sí que habló de él y creo que tenía nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero si este niño hubiese vivido, pues también sería otra historia completamente distinta. Ahora seríamos tres reinos posiblemente. Y a lo mejor en ese proceso, pues Navarra se hubiese escindido también a lo mejor de Castilla, porque en cuanto sales de España y viajas por Europa te das cuenta que los reinos son muy pequeños. Los estados son muy pequeños, quitando Francia, que igual es más grande, o Alemania. Después de la unificación del 19, el reino, o sea, tú cruzas Bélgica y cuando te quieres dar cuenta te has pasado. Dices, bueno, como decía Gila, ¿y ahora qué hago? Doy marcha atrás y me he pasado. Entonces es verdad que vas con el coche por ahí y vas pasando fronteras y no te das cuenta. Pues a lo mejor es que la península hubiese sido igual, ¿no? Aquí lo que pasa es que, fíjate, los reinos de Taifa, ¡wow! ¿Dónde van los moros? Que están locos, que están todos peleados. Ya, pero es que eso es lo normal. Y lo normal es estar peleados. Y casi lo raro es haber conseguido aguantar 500 años juntos, ¿no? Y además se olvidan de que muchos de esos reinos de taifas eran tributarios de reinos cristianos. Sí. Y que precisamente cuando van a pedirles cuentas es porque la factura, que no me has pagado, hombre. Me dijo, aquí venimos de buena, de tranqui. No, esto no se hace. Somos gente de honor. Y que fuesen tributarios provocaba situaciones muy complejas. Y es que, por ejemplo, si el reino de Aragón, se me ocurre, ¿no?, pues atacaba la taifa de Zaragoza, pues la taifa de Zaragoza levantaba el teléfono, oye, Castilla, oye, León,
que te estoy pagando las parias. Y entonces iban para allá y daban a los aragoneses, o sea, se pegaban los reinos cristianos, se pegaban entre sí, porque lo que querían era mantener las parias, porque la pasta la tenían los moros. Lo que pasa es que ya, pues llegó un momento que ya les interesaba, ya no tenían ejército, porque no les hacía falta, porque ya sabía que pagando a los cristianos les iban a defender. Y entonces, mientras se matasen los cristianos, a mí que me dejen tranquilo. O Entonces, la bueno, pues historia, o la historia bonita de Valencia, con el Cid, con el que CID, casi claro. pudo hacer una dinastía ahí. La pena es que, bueno, se muere él, se muere el hijo, se queda Doña Jimena y al final pues se extingue hasta que tienen que esperar a Jaume el Conquistador a que baje desde Cataluña a conquistar los territorios. Pero también como hubiera sido si ese hijo de Doña Jimena y del Cid hubiera vivido y habrían creado ahí un reino cristiano. No, de hecho lo crearon, lo que pasa es que es verdad que no se perpetuó, ¿no? Pero lo Sí, crearon y no se dio la circunstancia histórica para que eso prosperase. digamos que conceptualmente perpetuó tanto como el condado de Deza. Sí. Claro, pero al final es verdad que lo interesante es entender ese proceso, que lo que tenemos hoy no es lo que tenía que ser. Que parece que los libros escriben, dicen, no, como hoy vivimos así es porque siempre tenía que ser así. No, hemos llegado aquí, pues mira, de pura chiripa. Podría haber sido completamente diferente. Y por Y muchos habría sido mejor. vericuetos. ¿Qué, perdona? Por muchos vericuetos, Claro. meandros. Pero si tú analizas tu propia vida, yo ya voy teniendo una edad, ¿no? Y yo lo pienso muchas veces. Pues esa chica que hubiese pasado, si al final nos hubiésemos casado. ¿Qué pasó ese día que no fui a tal sitio, que hubiese conocido a tal? ¿O qué pasó el día que fui de casualidad a un sitio y conocí a alguien que me cambió la vida porque me ofreció una oportunidad? Entonces la vida de una persona se va configurando así. Cuando estamos hablando de un proceso político mucho más complejo, como es muchas vidas entrelazadas, en las que encima pues se está jugando mucho poder, pues claro, eso fíjate, si estás sometido a vaivenes del azar y de la voluntad también, pero sobre todo, pues eso, de algo tan tonto como que mi hijo sobrevive o mi hijo se muere. Y entonces ya se acaba toda una rama de esa posible historia. Pero si se hubiese muerto Isabel la Católica o cuando la deshereda su hermano, prospera esa no sé cómo se dice, desheredadura, y hubiese reinado Juana, pues hubiese sido una historia completamente distinta, ¿no? O si Portugal de verdad apuesta por Castilla y en esa guerra dan el todo por el todo y hubiesen ganado a las tropas aragonesas, pues también hubiese sido otra historia. Y España hoy sería Castilla y Portugal, con una franja ahí con Cataluña, que sería otra cosa, o con Aragón. A lo mejor Cataluña ni siquiera hubiese evolucionado como evolucionó posteriormente, sería Aragón. Y diríamos, fíjate qué raro los aragoneses, cómo hablan, con lo bien que hablamos aquí nosotros el castellano, mira yo qué acento tienen. Y no los entendemos, ¿no? Y sin embargo, Castilla y Portugal se hubiesen volcado hacia el Atlántico y a lo mejor toda América hoy hablaba portugués o hablaba un portuñol, como decían, ¿no? Y Estados Unidos hoy era una superpotencia portuñolesa. Es que claro, hubiesen podido pasar tantas cosas y tan distintas. Y al final es muy interesante hacer este ejercicio, pero es verdad que no te lleva a ninguna parte, ¿no? Pero bueno, es interesante saber que cualquiera de estas cosas podía haber pasado. Y hoy estaríamos justificando lo que pasó y nos parecería lo mejor, y esto es el presente que tenemos, y es que todo estaba trazado para llegar hoy hasta aquí, que somos los modernos y los que sabemos, y la barbarie quedó atrás y está en otros sitios, y nosotros somos la cultura, la civilización y el futuro. Entonces, ese relato es el que se nos cuenta y el que a veces contamos también nosotros. Eso es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero bueno, es que también soy narrador fundamentalmente. Yo no soy historiador, yo soy contador de historias, ¿no? Entonces hay una historia que me interesa mucho, que es la historia que contamos de nosotros mismos. Cuando suspendías un examen, pues decías que me han suspendido. O sea, tú siempre estás buscando que los males te los generan los demás. Y sin embargo, cuando aprobabas, aunque te aprobasen, tú decías, es que he aprobado, ¿no? O sea, las cosas buenas las haces tú, las cosas malas te las hacen. Sin embargo, también en esta paranoia que tenemos hoy en día, porque tenemos una situación muy compleja que no hemos sabido solucionar, pues buscamos los errores y nos regodeamos en los errores de nuestra propia historia. O sea, es como decir, es que me han aprobado y sin embargo he suspendido, porque yo siempre suspendo, ¿no? Ese es el relato que estamos haciendo de la historia de España. Nosotros todo lo hemos hecho mal, somos unos terroristas que fuimos a América a matar indios, básicamente, y a robarles el oro.
Y eso lo estamos contando nosotros, ¿no? Que dice, no, a ver, que está bien, que eso pasó, pero no solo pasó eso. Y sin embargo, pues joder, fíjate, no voy a presumir de ser el más monárquico del mundo, pero ha ido el rey a Puerto Rico a defender un poco nuestra historia y es que la han puesto a caldo. Vamos a ver, es que esto es verdad. Es que allí se fue a hacer cosas buenas. Luego otra cosa es que las cosas saliesen mejor o saliesen peor. Pero si yo tengo que contar mi relato, lo voy a contar a mi manera. No voy a mentir, porque eso está mal. No voy a falsificar los hechos, porque tampoco está bien. Pero hombre, vamos a contar las cosas bien, ¿no? Y las cosas bien es que lo mismo que hizo Roma aquí en la península ibérica, que hizo cosas muy buenas y que mató a muchos indígenas, pues hizo allí. Se han hecho cosas buenas y se mataron a muchos indígenas, pero les hemos dejado la lengua, que me parece que es algo bueno para todos, porque ahora nos pueden insultar en español, ¿no? Y fíjate si eso es bueno, ¿no? Que nos insulten en la lengua que les dejamos allí, ¿no? Como herencia. Y que había muchas universidades en América, cuando en Madrid, que era la capital del imperio, no había universidad. La universidad más cercana estaba en Alcalá de Henares. Y aquí hasta 1850, más o menos, pues no hubo una universidad. Entonces creo que eso dice mucho de cuál fue la historia de España y cuál era el proyecto que había en América. Pero, y bueno, que dicho esto, me van a crucificar por decir esto, porque lo hablábamos antes de arrancar, que ahora digas lo que digas, te crucifican. Entonces, bueno, yo ya he aprendido que por lo menos podría decir cosas que me parece que son sensatas, ¿no? Y que sí, que tenemos que denunciar todo lo malo que se hizo. Claro que hay que denunciar, pero claro que hay que decir, jolines, es que esto no nos hace mejores. Pero, o no podemos silenciarlo, porque silenciar lo que nos hace malos también nos hace peores, ¿no? Pero hombre, no podemos contar solo ese relato, que también está muy bien que lo cuenten ellos, pero no es el único relato, ni es el relato real. Y allí pasaron cosas muy buenas y pasaron cosas muy malas. Y quedaron muchas cosas que durante 200 años no han sabido cuidar tampoco. Y eso ya no es culpa de los españoles ni de la herencia, ¿no? Pero bueno, que me estoy metiendo igual en mucho berenjenal, pero vamos, que al final los relatos son relatos y lo que pasó es lo que pasó. ¿Cómo contamos lo que pasó? Ese es el relato. Analicemos lo que pasó y contemos el relato que más se ajusta a lo que pasó, no a lo que nos interesa. A mí me parece que es el ejercicio que a mí por lo menos más me interesa, ¿no? Y ahí está el relato de una semana. Eso es. Una semana, la semana del vaso de agua. Claro, el vaso de agua. Que, uy, maldito vaso de agua. Y además que ultra poderoso. Claro. Es el legado para ocultar lo que pasó durante 7 días. Lo que ha quedado para niños. Si hacéis deporte, después de estar ahí sudados, no bebáis agua fría porque os mataréis como ese borgoñón llamado Felipe. Ese tipo que vino aquí, que no sabemos quién es, ¿no? Vino para morir. Sí, vino para morir. Pero desde que toma el vaso de agua, supuestamente, hasta que se muere, pasa una semana. Sí. Y se presenta en una junta de nobles que hay, ¿no? En una asamblea, y se le ve venir con mala cara, pero él se mueve, él tiene una vida razonablemente normal hasta que ya cae del todo y luego está un par de días en la cama con su señora loca llorando de amor porque va a perder a su marido, pero es una señora loca que no quiso ir a esa fiesta porque le avisaron, ¿no? Igual que tampoco fue el cardenal Cisneros, que dijo no vayas a esa fiesta. Pues a lo mejor es que algo sabía o algo se olía, por lo menos, ¿no? Y que esa fiesta en la que se bebe ese vaso, pues pasaron más cosas, no solo jugó a la pelota y bebió un vaso de agua, es que pues, estuvieron comiendo y mucho y bebiendo mucho y teniendo muchas relaciones carnales con mucha gente, y a lo mejor esto también hace pupa, ¿no? Sobre todo si alguien quiere hacerte pupa, ¿no? Pero eso no se cuenta tampoco, ¿no? Nos quedamos con el vaso de agua de un señor que nadie sabe que era Felipe I, ¿no? Porque era Felipe I de Castilla, no Felipe I de España. Entonces, claro, esto chirría, ¿no? Esto al final se te hace bola en el cerebro y es mejor escupirlo y ya está, ¿no? Es mucho más fácil pensar lo mismo que ese tránsito de todas estas circunstancias al advenimiento de Carolus, el gran Carolus, Carlos I, pero dicen quinto de Alemania. Bueno, Alemania también tarda en ser una realidad unificada un poquito más y llega por Laredo, pero claro, hasta llegar a ese momento se dan muchas circunstancias para que acabe siendo el elegido. Y eso también está dentro de lo que el frufru de la historia pretende ocultar. Claro, es que no es el elegido,
es el erigido, se dice, erigido, el que se autoerige como rey de Castilla y rey de Aragón, el que viene aquí a reclamar los derechos de sus abuelos, porque su madre vive todavía y está encerrada en Tordesillas. Y la madre está esperando que vaya a pedirle permiso para lo que hace. Y la madre se lo hubiese dado, pero la madre no se lo da porque no lo ve. No sé, o sea, ni siquiera se digna a ir a visitar a su madre a decirle, oye, mamá, que voy a hacer esto. No, no, él asume con una naturalidad pasmosa que su madre está loca y que él ha venido aquí a asumir los dos reinos, bueno, los dos reinos, no, el reino de Castilla y la corona de Aragón de su madre. Pero a la madre la ignora también. O sea, a la madre la ignora el marido, la ignora el padre y luego la ignora el hijo. A los tres hombres que presuntamente, según esta ideología judio-cristiana de proteger a la mujer, los tres hombres que tenían que protegerla, lo que hacen es darle la espalda y convertirla en una loca. Encerrarla en Tordesillas durante Y 50 luego años. se sorprende que aparezcan los comuneros. Claro. Pero eso es otra historia que hay que profundizar mucho, porque esa visita que hacen a la reina, doña Juana, en Tordesillas, ¿no? Y no está muy claro qué pasó ahí, ¿no? Y por qué al final Juana no tomó partido por los comuneros, cuando en el fondo estaban defendiendo los intereses de la legítima reina de Castilla, que era Juana la Loca. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Para que al final ella decidiese apoyar a su hijo o no apoyar a los comuneros. Pues eso no está claro, si es que forma parte del relato, que ella lo intentó y no le salió bien, entonces la terminaron de encerrar definitivamente, o que ya había perdido el juicio después de un encierro tan prolongado, en unas condiciones que ya quisieran los presos de hoy en día tener. Vamos, ya quisiera, no, quiero decir, ya quisiera ella tener las condiciones que tienen los presos hoy, entre excrementos, comiendo solo pan y agua, durante un día y otro día, y un año y otro año, la legítima reina de Castilla. Es una cosa tremenda. Sí, eso me recuerda a otro régimen como es el chino, en el que después de la revuelta aquella cultural encerraron al primer ministro, no se lo dijeron a su familia, al de unos años de haber convivido con sus excrementos y todo aquello acabó muriendo como un perro. Y a la familia se lo dijeron al de unos cuantos años y al mundo tardaron 10 años en decirle que había muerto y solamente lo hicieron después de muerto Mao Zedong. Sí, sí, es que la historia se plagia a sí misma. Sí, Sí, ahora mismo. doy clases de historia de vez en cuando, así, alguna charla y más, y siempre digo eso, es que en el fondo la historia tiene muchas limitaciones, ¿no? Igual que a ver, es verdad que combinar palabras, combinar letras te acaba dando palabras, y combinando palabras acabas escribiendo historias diferentes, más o menos. Pero las historias tienen una configuración muy clara, ¿no? Hay un sujeto, hay un protagonista, hay un conflicto y luego hay un resultado. Entonces, ¿el resultado cuál es? Conflictos hay varios, pero tampoco hay eternos, y los resultados siempre o ganas, o empatas, o pierdes. Entonces, claro, pues en este caso hay gente que pierde y a los que encierran y de los que no se sabe nunca nada más, ¿no? Hasta que pasa algo que se da a conocer su historia. Sí, Y eso pasa. precisamente tenemos a otro rey, curiosamente, que le pasa parecido a lo de Felipe el Hermoso, que la gente no se da cuenta de que se le llama mal, que es Amadeo. Amadeo I de Saboya. No era rey de España. Entonces Claro. sería Amadeo I de España. Bueno, pero es como Felipe de Borbón, ¿no? Al final lo que le aplicábamos era esa especie de apellido. Lo que pasa es que, bueno, él tuvo también un montón de insultos, como Pepe Botella, bueno, este es José Sí. Bonaparte, Pepe Botella es Pepe Plazuela, ¿no? A Amadeo de Saboya le llamaban, ¿cómo era? El Macarroni, ¿no? Macarroni primero. Entonces, claro, al final siempre pues siempre ha habido como casos de reyes que no han caído bien y a los que, bueno, pues nos gozamos en insultar, ¿no? Y a lo mejor, si les hubiésemos dado una oportunidad, nos hubiese ido mejor, ¿no? Que eso también es historia ficción, que hablábamos antes, pero ¿qué hubiese pasado si no hubiesen asesinado a Prim justo el día que llega Amadeo de Saboya a España? Pues hubiésemos tenido una historia completamente diferente. A lo mejor mejor, a lo mejor peor, pero habría sido distinta. Porque los agentes que configuraban la historia eran distintos. Sobre eso leí un libro interesante de Paco Pérez Avellán, que en paz descanse, Sí, sobre el sí, asesinato de Prim. sí, sí. Que ahí está Pues, Isabel II con su arroz con pollo, el Miriñaque de Francisco de Asís, está Serrano, el general sí, bonito. sí, sí. No, a ver, el 19, tengo otro libro del 19 que es apasionante, porque es un siglo al que le tenemos manía, porque pasan muchas cosas.
Y entonces como que todo el mundo lo tiene miedo. Y dice, ¡ay, no, quita, quita! El siglo XIX, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a intentar también arrojar luz sobre este siglo y voy a hacerlo, voy a intentar contarlo de una forma divertida para que se vea que tampoco es tan complicado. Y pasa lo mismo con el siglo XIX que pasaba con los Reyes Católicos. Es que al final lo que estamos viviendo es un proceso de cambio de unas estructuras muy concretas a otras muy distintas. Y ese cambio es doloroso. Y fue doloroso en España, y fue doloroso en Inglaterra, y fue muy doloroso, mucho más que aquí en Francia, y fue doloroso en Alemania, y fue en Italia, y lo fue en todo el mundo. Entonces, ¿y por qué era doloroso? Pues porque pasábamos de un sistema absolutista a un sistema democrático, en el que una persona de la calle, un tipo del pueblo, el albañil que estaba construyendo paredes, dejaba de ser vasallo y semiesclavo a ser un ciudadano con todos los derechos. Es que ese proceso es muy complejo. Y eso es lo que tampoco se cuenta, ¿no? Cómo se caen unas estructuras y cómo para sustituirlas se levantan otras. Si no necesitamos al rey, ¿qué hacemos con él? Lo mantenemos como una figura decorativa, que es un poco lo que pasa en España, un poco también lo que pasa en Inglaterra. Lo sustituimos por otra cosa y nos convertimos en una república, que es lo que decidieron los Estados Unidos y lo que durante mucho tiempo decidió Francia también. Bueno, mucho tiempo que luego también fueron fluctuando y al final siguen siendo una república. Es que la república es una cosa de izquierdas, como piensa aquí mucha gente. No, es que la república es de rojos y tal. Bueno, pues en Estados Unidos no son precisamente rojos y son una república muy consolidada. Entonces es que está cambiando la cosa en el 19. Todo eso se está cayendo, se está desmoronando. Vale, vamos a sustituir el poder absoluto del rey por un poder controlado por las cortes. Vale, ¿cuánto poder tienen las cortes? ¿Cuánto poder tiene el rey? Eso es el siglo XIX español. ¿Qué le damos al rey? ¿Qué le quitamos? ¿Qué controlamos nosotros desde las cámaras que representan al pueblo? ¿El pueblo qué es? Sí. ¿Es todo el mundo? ¿Son los varones de más de 25? Hay ¿O más es todo el pueblo? mundo? Claro, hay más de un pueblo. Claro, están los pobres y están los ricos. ¿Los pobres tienen derecho a votar o no? Pues durante todo el 19 no votan. Empiezan a votar ya en el siglo XX. Yo me refería más bien a que, por ejemplo, sí, la Constitución de Cádiz habla de la unión de los territorios de las dos vertientes del Atlántico y habla en plural de las Españas, pero luego se empieza a utilizar el singular, España. Claro. Lo cual tengo también otro amigo que escribió un libro hace ya muchísimo tiempo, unos 12 años por lo menos, españoles que no pudieron serlo, de Ullate Favo, y que precisamente trata de poner en sordina la historia de que, bueno, los que en América fueron españoles fueron expulsados, por ejemplo, con la propia Constitución de Cádiz, al forzar una uniformización que les eliminaba aquello que había sido trasplantado de la península con sus derechos, sus ordenanzas, su forma de organizarse allí, que era muy diferente de lo que habían hecho los demás, los franceses, los británicos, que eran colonias de verdad. Efectivamente, es que no eran colonias. Lo de las colonias se lo inventan los Borbones, que no entienden lo que han hecho los Austria. Es España. O sea, a ver, el primer ferrocarril que se construye en España se construye en La Habana, en Cuba, porque Cuba es España. Igual que Canarias es España. Nadie duda que Canarias es una provincia española. Pues si a lo mejor lo pillan los alemanes, pues hubiese sido una colonia a la que tendríamos que seguir explotando todavía. Pero no, es que nadie duda que Canarias es una provincia. Pues Cuba era una provincia y Puerto Rico era una provincia. Tenían, a ver, en teoría, los mismos derechos, sobre el papel, los mismos derechos que tenía cualquier ciudadano español. Pero hay que entender que es que los ciudadanos españoles tampoco teníamos derechos entonces, porque no se estaban desarrollando sus derechos. En lo que me corresponde a mí, como vizcaíno, es que se puede ser español en la historia sin renunciar a esas partes que fueron acordadas, no con un ánimo de ser una nación aparte, la nación vizcaína, sino el fuero viejo, que fue escrito en el siglo XV, a mediados, que luego fue incorporado con el fuero nuevo a comienzos del siglo XVI, y luego hubo una especie de tercera parte, como fue el Acuerdo de Concordia de 1630 entre las villas y las anteiglesias, configuran una forma foral de organización que por una circunstancia que no se valora, como es en la guerra de sucesión
el hecho de que el hijo de Enrique III de Navarra era Luis XIII de Francia, y a partir de ahí viene Felipe, el que ya está en aquel momento, no el Felipe el Hermoso, sino el Felipe V. Felipe V. Pues esa es una beta importante para que los vascos se sintieran apelados a la legitimidad de un Felipe V en vez de al Austria. Bueno, tenía otra vertiente, pero estaba ya más lejana en la memoria del pueblo. Y a través de esa adhesión, los vascos mantienen hasta el siglo XIX la foralidad. Claro, es que cuando dicen, no, es que Felipe V acaba con los fueros. No, perdone usted, acaba con algunos fueros de los que no le han apoyado. Es decir, que esto es una guerra y el perdedor de la guerra siempre sufre las consecuencias. Si hubiese ganado, bueno, si hubiese terminado la guerra el candidato o el pretendiente de los Austria, pues entonces la historia de España también habría sido completamente distinta. Pero bueno, pues ganó y lo que hizo fue lo que hizo. Y eso, por muchas vueltas que le demos, no tiene más vueltas. Es que lo que hizo fue lo que hizo, que es a lo que me refiero, ¿no? Consecuencias tuvo, ¿no? Analicemos las consecuencias de lo que hizo. Pero lo cierto es que no acabó con los fueros. Acabó con los fueros de Aragón, y acabando con los fueros de Aragón, pues se cargó los de Valencia, los de Cataluña y los de Aragón, claro, y los de Baleares, que también iban aparte, ¿no? Eran 4 reinos, la Casa de Aragón eran 4 reinos, o 4 cortes, 3 reinos y un condado, pues las 4 cortes se las funde, pero la de Navarra la mantiene y los fueros de Navarra los mantiene, claro, porque es, digamos, que reconoce a los que le han apoyado, que es lo que hace todo el mundo que gana, claro. Pero por eso es la Diputación Foral de Navarra a día de hoy, porque los fueros siempre se han conservado, siempre se han mantenido. Y de Vizcaya. Claro. Y de Vizcaya, efectivamente. Es esa parte que a mí me interesa, estos hechos que configuran una España que no es uniforme, que no es única y que se puede contar en plural, se puede contar con muchos matices, con muchos detalles. Claro. Y eso es la riqueza del relato. Claro, y que lo interesante es tener un proyecto común. Cuando hay proyecto común, todo el mundo quiere. O sea, si ahora vienen los alemanes y dicen, mira, España, os compro, quiero que seáis una provincia de Alemania. Todos diríamos, ojo, claro, yo quiero ser alemán, ¿no? No sé si todos, pero vamos, dice, pues mola más, porque son menos políticos, tienen muchos menos gastos de estructura del Estado y muchos mejores servicios. Y antes se decía, es que pagan muchos impuestos, pero aquí también pagamos muchos impuestos y no tenemos los mismos servicios que tienen ellos. Pues yo digo, pues yo me apunto, ¿no? O los Estados Unidos, no, es que ahora vamos a ser el estado número no sé cuánto de Estados Unidos. Oye, pues, ¿dónde hay que firmar, no? Porque a lo mejor nos iba mejor, ¿no? Quiero decir que es que al final el proyecto común que tenemos, pues igual es que hace aguas. Entonces, o nos replanteamos qué hacemos juntos y construimos una identidad y un proyecto que de verdad tenga sentido, o es que es verdad, no sé, yo que para eso soy muy pragmático, ¿no? Pues digo, pues es que a lo mejor nuestro momento ha pasado y apostemos por una unidad mayor que es Europa, ¿no? Yo apuesto por Europa, o sea, yo, venga, joder, luchemos por una Europa unida de verdad y convirtamos a Europa en una gran nación. Me parece que tiene más sentido que andar peleándonos de, no, pues es que yo soy de Madrid, porque los madrileños somos mejores porque mira cómo mola nuestra bandera con las 7 estrellas blancas. Y el oso y el madroño mucho mejor, y yo me va a pisotear a vuestra bandera. O sea, no te lleva a nada. Entonces, de verdad, o nos sentamos y hablamos de qué queremos hacer juntos, o lo mejor es que nos separemos, ¿no? Yo qué sé, es que yo soy también, soy muy pragmático, ¿no? Sí, y ser capaz de evolucionar y de incorporar, no sé si llamarlo errores o decisiones conflictivas, igual es mejor. La actuación de Jorge, rey de Inglaterra, en las 13 colonias, que acaba por perderlas. Luego parece que después de todo el asunto de que se volvió loco, luego volvió de la locura, el Reino Unido replanteó su relación con los territorios, o con algunos territorios por lo menos, y a partir de ahí en el siglo XIX empieza a encarar el asunto de Canadá con otro cariz, y el de Australia y Nueva Zelanda. Y luego cuando se produce la derrota de los Boer en 1902, con las dos provincias anglófonas y Boer, en vez de darles un rapapolvo, unifica
en una paridad, lo cual dices, qué sorpresa, esto es una novedad, esto no es típico de yo te he ganado y voy a llegar a un acuerdo político posterior contigo, que te acabo de derrotar, hasta el punto de que un Jan Smuts, que había combatido con los Poder, es el único ser humano que ha firmado la paz en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. Y como eran otros generales que estaban del lado contrario a los británicos, que luego en la Primera Guerra Mundial, en Namibia, por ejemplo, estuvieron del lado de los británicos y fueron ahí abanderados de la causa de los aliados, bueno, de la Entente en aquel momento. Es evolucionar, no centrarse como un palo fijo en algo porque es la única posibilidad, la única interpretación. Hay ese problema en la visión de la historia y a partir de ahí de la atracción hacia el presente. Sí, decía Ortega, a ver, hace mucho no lo leo y a lo mejor lo cito mal, pero él hablaba de las fuerzas centrípetas y las fuerzas centrífugas, ¿no?, de todos los imperios o de todas las grandes estructuras grandes de poder, ¿no? Cuando lo que tienes mola, todo el mundo quiere formar parte de eso, ¿no? Y cuando lo que tienes no mola, todo el mundo quiere salir corriendo. Tú estás casado, estás enamorado, estás con una mujer y dices, ¡ay, cómo me gusta! Bueno, con una mujer si eres heterosexual, ¿no? Entonces, ¿cómo me gusta esta persona? ¡Bum! Y te quieres estar todo el rato con ella, ¿no? En el momento en que ella no te gusta, te quieres separar, ¿no? Entonces, lo lógico, no sé, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer proyectos que enamoren, ¿no? Sí. Yo creo que es muy sencillo. Entonces, ¿qué proyecto tenemos que ofrecer como españoles si queremos mantener la unidad? Pues vamos a sentarnos todos y vamos a pensar qué es lo que queremos, ¿no? Y a lo mejor de ese diálogo surge algo mejor, algo bueno, ¿no? Porque cuando España era un imperio, pues mira, Blas de Lezo era vizcaíno, ¿no? Y fue el que más, y no sé si puedo decir hostias o no, le dio a los ingleses, ¿no? Sí, a Vernon, si no recuerdo mal. A Vernon, sí, sí. Y cuando ellos estaban celebrando incluso la victoria, ¿no?, que hay unas monedas que son muy divertidas, ¿no?, con Blas de Lezo humillado ante el impulso de los ingleses y tal. Y luego pues les había dado pa'l pelo. Entonces, y era vizcaíno. Entonces quiero decir que cuando el proyecto mola y hay algo concreto por lo que trabajar, todo el mundo se suma. Pero claro, ¿qué estamos ofreciendo realmente como modelo? O sea, ¿qué ofrece España como modelo? ¿Qué tenemos? ¿La mejor bandera del mundo? ¿El mejor rey? ¿La mejor monarquía del mundo? ¿El mejor parlamento del mundo? ¿Los mejores partidos políticos? ¿Estamos todos tan bien representados por alguno de los grandes partidos políticos que ahora mismo están en el Parlamento? ¿De verdad nos representan? Pues es que a lo mejor eso es lo que nos tenemos que cuestionar como noción de Estado o de cultura, o llámalo como quieras. Precisamente por eso es tan sorprendente el enfoque que se da a las independencias de hace 2 siglos en América. En vez de ver las causas estructurales que pudieron suceder, se piensa, ¿no? Es que San Martín era masón, Bolívar era masón, O'Higgins era masón, el otro, pues como no le puedes poner como masón, era jesuita, y el otro estaba pagado por Londres, y el otro por Washington, y esos conjuraron una cosa de élites que abdujo a los americanos y les dio a las independencias. Hombre, pues hay que ser un poco más profundo, porque de ahí viene un extrañamiento que ha durado mucho tiempo, a un lado y a otro. Cuando puedes encontrarte con el actual gobernador del Banco de Inglaterra, que su cargo inmediatamente anterior era el gobernador del Banco de Canadá. Y nadie se puede imaginar que el gobernador del Banco del Perú, el cargo siguiente que tenga, sea el del gobernador del Banco de España. No, pero mira, tenemos una cosa mucho más importante aquí. Tenemos la RAE, que parece una chorrada, pero es que representa a casi 600 millones de personas y es un solo diccionario para, pues no sé cuántos países conforman la estructura de la RAE, ¿no? Pero ahora mismo solo tenemos un lenguaje común y es la única institución de este tipo en todo el mundo. Y a mí me parece un orgullo también, que digo, fíjate, pues hay cosas que las estamos haciendo bien. A lo mejor el banco no, ¿por qué? Porque aquí hemos dado más importancia a la cultura que al dinero. Es así de triste. O sea, el dólar se llama dólar porque era el talero español.
sea, es una moneda que incluso el signo tiene que ver con la bandera, tiene que ver con las columnas de Hércules, ¿no? Y con la moneda que se acuñaba en España, con el oro americano. Y es una moneda que estuvo mucho tiempo vigente, ¿no? El real de A8. Pero no le damos importancia. Sin embargo, la RAE sí. O sea, que tenemos una academia que defiende los intereses, que luego estará de acuerdo, ¿no?, con las decisiones que se toman, ¿no? Pero yo soy guionista y toda mi vida he puesto guión con tilde. Y me dijeron, y yo me cabreé mucho cuando quitaron la tilde a guión, porque yo soy guionista y yo me niego a quitar la tilde a guión, ¿no? Porque nos aferramos a esas chorradas al final. Y alguien me explicó, es que tú dices guión, porque pronuncias una palabra que tiene una sola sílaba, la pronuncias con 2 sílabas, ¿no? Entonces dices guión, pero esto, en todo el mundo menos aquí, se pronuncia guión. Entonces, al ser una palabra con una sola sílaba, no lleva tilde, y se acabó. Y entonces pensé, claro, es que esa tilde que yo he defendido tanto, pues de repente te das cuenta que no, claro, que es que hay muchísima gente al otro lado del Atlántico que está utilizando la misma palabra que yo, pero la pronuncia de otra forma. Y entonces, por respeto a toda esa gente, yo he dejado de poner esa tilde. Porque al final digo, coño, es verdad, es que al final estamos hermanados en algo mucho más importante que el dinero, ¿no? Estamos hermanados en una cosa que se llama la lengua y que, jolines, que nos permite comunicarnos. Por eso soy igual me he puesto antes tan fanático con lo de que, jolines, que la lengua la tenemos común, ¿no? Y que es un regalo que les hicimos. Esto no me acuerdo qué escritor lo decía, que lo decía muy bien. Dice, nos trajeron el oro, o sea, se llevaron nuestro oro y nos trajeron el oro de la palabra, ¿no? Y pienso, es muy bonito porque es verdad al final. Que lo que tenemos es algo y una institución que defiende eso por encima de todo lo demás. Entonces, que hayamos sido capaces de, bueno, pues de perder las colonias o las provincias ultramarinas, de perder poder, pero de conservar la misma institución para defender la lengua de todos los países que conformaron algún día esta gran unidad que era la monarquía hispánica, me parece maravilloso. Mucho mejor que lo de ser presidente del Banco de Canadá, ¿sabes? Pues mira, el dinero ha sido siempre para ellos. Lo que me refería era a que ese tipo de vínculos, por ejemplo, los británicos en ciertos lugares lo han podido conservar y eso tiene una razón de fondo que nunca operó en el siglo XIX en España. Ya, pues que aquí a quién teníamos, Carlos IV, que a mí me parece que es mejor rey de lo que se cuenta, pero luego tenemos a Fernando VII. Por Dios, es que Fernando VII fue un cáncer en la historia de los dos lados del charco. O sea, es que fue malísimo porque fue el que vivió casi todos los procesos de independencia fueron durante Fernando VII, luego los coletazos que siguió pegando hasta Cuba. Pero fíjate si fue malo, si fue mal rey, que cuando se perdió toda la América continental, cuando dejamos de ser una gran nación con la América continental, aquí no hubo un trauma. El trauma era el rey que teníamos. Y luego fíjate la que se lía con Cuba, que se pierde Cuba, sí. Y aquí hay un proceso de regeneración nacional y de acción y de rasgarnos las vestiduras porque hemos perdido Cuba y Puerto Rico, que fue muchísimo más doloroso que todo lo demás, que era mucho más grave. Pero claro, es que aquí tenemos que lidiar con Fernando VII, que no era fácil. Yo creo que ese tipo de reyes en Inglaterra no se dio. O sea, que la pena fue que Fernando VII nos saliese como nos salió. Si hubiese salido de otra forma, pues a lo mejor hubiese mantenido esto que decíamos, ¿no? Ese modelo que hubiese enamorado a todos y hubiésemos querido seguir yendo juntos a todas partes, ¿no? Sí, de haber vivido Fernando VI más, pues, ciertamente. Bueno, claro, es que yo también soy muy fan de Fernando VI y es un rey del que se habla poco. Son olvidados de la historia. Y luego Fernando VII da origen a paradojas que son absolutamente increíbles en la historia de España, como un país que se pega por la ley sálica, aunque bueno, tiene todo, aquella convención de finales del siglo XVIII y todo aquello que... Pero cuando llega la Constitución de 1978, pone la prevalencia del hombre sobre la mujer, sí. Que era lo que luchaba Carlos María Isidro hacía 150 años. Dices, ¿pero qué es esto? Con matices, porque si el rey tenía una hija, entonces la prevalencia era del rey, ¿sabes? Y en este caso era el hermano del rey. El hermano del rey creía que tenía más derechos por ser varón sobre la hija del rey. Entonces, en este caso no se contemplaba. O sea, si ahora mismo Felipe y Leticia tuviesen un varón,
Eso sería muy bonito, ¿no? Porque ¿qué pasaría? Habría que cambiar la Constitución, porque entonces la prevalencia sería sobre el varón. O habría que Pero quitarle si el, el Principado de claro, Asturias a Leonor y dárselo al claro, chaval. y dárselo a este chaval, ¿no? Pero si el rey tuviese un hermano, lo que no tendría sentido es que el hermano dijese, no, es que Leonor no tiene ningún derecho, porque el derecho lo tengo yo, que soy el varón, ¿no? Pues esto es lo que pasó un poco siendo un poco así muy burdos y muy Sí, básicos, lo que pasó precisamente con eso, siendo Carlos burdos, María Isidro. siendo un poco burdos, la reina tendría que haber sido Elena. Sí, efectivamente. Es que con la ley de los Borbones en la mano, la reina tenía que haber sido Elena. Pero bueno. Bueno, aunque no lo tengo tan claro, porque al haber tenido un hermano, no sé muy bien cómo quedaba la cosa. Porque es verdad que al final el caso se dio con Isabel la Católica, que en Castilla se podía dar, no se dio en Aragón. No, la famosa reina Berenguer. Ay, siempre me lío, está bien. Bueno, ahora me voy a meter en otro lío. Bueno, que en el caso de Isabel la Católica, el hermano que tenía, que era más pequeño, murió, pero tenía prevalencia sobre ella. Entonces la ley castellana sí que daba prevalencia al varón. Y luego es la que resucitan de alguna forma los Borbones, que cuando vienen, la tradición francesa dice que no, que si hay un varón es el que manda, sea de la rama que sea, de la línea que sea. Y por eso Carlos María Isidro dice que él tiene más derecho que la niña Isabel. Sí, que También precisamente. es una historia apasionante Sí, también esto, ¿no? Cómo precisamente se lo cuentan estos comentaba jaleos con otra con persona. chorradas como esta. Sí, lo comentaba con otra persona hace no mucho, que precisamente en el 69 es la ley de sucesiones y en el 68 Carlos Hugo es despachado de España y sigue siendo parte del tronco carlista y luego desaparece completamente en el 76 con los sucesos de Montejurra. Y luego Sí, bueno, Carlos Javier está casado con una princesa de los Países Bajos y asume a la muerte de su padre en 2010. Bueno, son claro, cosas que están ahí. Ahora no tienen peso claro. popular, pero bueno, son alternativas que. No tienen peso aquí, pero yo creo que allí todavía tienen mucho peso, ¿no? Es que yo tengo familia en Estella y hay mucha tradición carlista todavía, ¿no? Algo así. Claro. Entonces, bueno, claro, pero has dicho eso, lo de la ley de sucesión. Es que, claro, aquí damos por supuesto que es que Juan Carlos es rey por la gracia divina, ¿no? Pero no, es que Juan Carlos fue rey, que eso es un relato que también ha contado muy mal la Casa Real. Que parece que es que era rey porque tiene todo tipo de legitimidad, porque es que su padre también abdica en él y tal. Pero es que no está tan claro tampoco eso. Sí, Es que si hubiese sido Alfonso de Borbón el rey de España, ahora estaríamos diciendo que es que, claro, que pretendía Juan Carlos diciendo que él era el legítimo. Es que sí. está loco. La O sea, que abdicación es que de al los final, derechos dinásticos de Alfonso XIII el 15 de enero del 41, un mes antes de morir su hijo Juan de Borbón y Battenberg. claro. Pero insisto, al final la decisión, o sea, Juan Carlos no es rey porque abdica Alfonso XIII y luego abdica a su padre. Juan Carlos es rey porque le pone Franco. Entonces, cuanto más cuenta, no, es que los derechos legítimos y tal, dice ya, pero es que no, o sea, no me cuenten milongas, tío, cuéntame la verdad, y la verdad es esta. Que podía haber sido cualquier otra. Y hoy estaríamos diciendo que cuando abdicó Alfonso XIII, su hijo no valía porque tenía otro hijo varón que había renunciado, pero no para sus descendientes, entonces le habían casado con una princesa, que la princesa era, como decía don Juan, a todas luces inferior, y esto ya le quitaba cualquier posibilidad de tener hijos, ya no solo que fuesen reyes de España, sino que tuviesen el apellido Borbón. Y sin embargo, mira la que él día ahora también, los 3 hijos de Juan Carlos, ¿no? Que se han casado con gente a todas luces inferior. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Que luego la historia se cuenta pues como va interesando en cada momento, ¿no? Y hay detalles que se olvidan. Y entonces me parece más honesto contar lo que ha pasado y contar cómo hemos llegado hasta aquí. Y luego cómo hay un relato que justifica todo eso, porque claro, todo esto hay que legitimarlo, ¿no? Entonces eso, volviendo al libro de Isabel la Católica, eso creo que se explica bien en el libro. Hay una situación absolutamente anómala en la que una princesa hace lo que le da la gana y por sus santos cojones se casa con quien ella quiere para reclamar el trono de Castilla, ¿no? Y da un golpe de estado como la copa de un pino, se pasa por el forro de también de lo que quiere su marido, porque en Aragón, y ella es
la esposa del rey de Aragón, del futuro rey de Aragón. En Aragón las cosas tampoco son así. Entonces ella no cumple ni las leyes de Castilla ni las leyes de Aragón y se proclama reina de Castilla, monta una guerra civil que tampoco gana y al final se pasa todo el reinado justificando lo que ha hecho y legitimando su postura. Entonces yo creo que explica muy bien ese proceso de acceso al poder y de cómo luego los relatos lo que hacen es justificar y legitimar eso. Entonces, ¿cómo lo legitimo? Pues primero, venga, voy a acabar con la Reconquista, que parece que todos los reyes hasta ahí han sido tontos, ¿no? Pero claro, es que lo de Granada venía muy bien, porque pagaban mucha pasta al trono de Castilla. Entonces, echarlo, lo que supuso fue un varapalo para las arcas de Castilla brutal. Después de una guerra bueno, no una guerra, después de casi 10 años de guerra y otra guerra y otra guerra y un levantamiento y unos nobles que vienen, que van contra el rey. Claro. O sea, es que Castilla estaba devastada. Sí, es El quitarte dinero una gallina que da huevos de oro. Claro, era matar la gallina de los huevos de oro. En un momento en que hacía falta. Entonces, a Isabel no le importa el pueblo. Lo que importa es que le aplaudan, ¿no? Entonces, ¿cómo consigo que me aplaudan? Pues voy a echar a los moros. Todos los echa. Y cuando ha echado a los moros con el dinero de los judíos, dice, ¿ahora qué quiero? Que me sigan aplaudiendo. ¿Qué tengo que hacer para que me aplaudan? ¿Echar a los judíos? Pues echo a los judíos, ¿no? Y encima me quedo con todo lo que tienen, porque no es que les eche. Y encima, no solo les echo, sino encima les robo. Sí. A los tíos que me han apoyado lo voy a robar también. Os vais, pero Y encima, vosotros dejáis todo lo que tengáis aquí y, bueno, pues algún día ya volveréis. Claro. Bueno, me montó la Inquisición por el camino para poder controlarlos, no a los judíos, porque la Inquisición no tenía potestad sobre los judíos, era solo sobre los cristianos. Entonces, ¿qué hago? Pues hago un decreto de conversión obligatoria en el que te obligo a tomar una decisión, o te conviertes y todo el peso de la Inquisición va a caer sobre ti, con lo cual, si eres rico, atenta a las consecuencias, o te piras y dejas aquí tus cosas. Sí, Que ya te la guardo yo. Sí, de ahí Claro, vienen cosas que son populares, como por ejemplo lo de tirar de la manta, que era una manta donde estaban los apellidos de los marranos al lado de la iglesia. Ibas, tirabas, oye, a que vamos a mirar a ver si tu linaje es. O estas charibodas que decimos aquí, que es lo del cerdo, la matanza del cerdo, que se hacía públicamente para decir, yo soy cristiano, ¿ves? Estos otros no comen cerdo. Pero yo claro, sí, a mí me gusta es que todo, desde la punta hasta el rabo, todo riquísimo. Claro, del cerdo hasta los andares y demostración pública de degustación del cerdo, ¿no? O sea, a la puerta de la casa se mataba al cerdo delante de todo el mundo para que todo el mundo te viese y tú compartías la morcilla esa de la sangre que salía, que yo recuerdo esa tradición de cuando era niño en el pueblo de mi padre que se hacía y te daban un trozo de sangre de cerdo ahí que cuajada y te la tenías que comer, ¿no? Era una cosa como muy rara, ¿no? Pero claro, es que si eras judío o eras moro, ya no comías cerdo. Entonces, o esto que dice el Quijote de duelos y quebrantos los sábados, ¿no? Pues los duelos y quebrantos es que una cosa que se hacía los sábados, el día del Sabbat, el día sagrado de los judíos, que se hacía ahí bien a la lumbre para que con mucha grasa de cerdo, mucho tocino, para que el humo ese tan espeso del cerdo pues salga por la chimenea y todo el mundo vea, mira, este está haciendo los duelos y quebrantos, este tiene sangre pura, ¿no? Pues fíjate también todo lo que ha traído aquello, ¿no? O lo de que aquí la mujer conserve su apellido. Hasta los reyes católicos es difícil seguir las genealogías porque cada uno tiene el apellido que quiere, ¿no? Luego si eras noble sí, ya te dejaban coger el apellido de la madre o el del padre, pero ya el pueblo no. Tú si eras hijo de una mujer llevabas tu segundo apellido, era el de tu madre. Y la madre conservaba el apellido, porque tenían que saber en todo momento de dónde venías y si tu sangre era pura o no era pura. Es que es tremendo, ¿eh? Es tremendo lo que hace esta mujer por legitimarse, ¿sí? Y bueno, y como esa legitimación pues tiene unas consecuencias que hoy son muy divertidas, ¿no? Porque es verdad que teníamos una amiga vegetariana hace muchos años que venía aquí a España y decía, es que en España no se puede ser vegetariano porque a todo le echáis cerdo. Y claro, viene una tipa de fuera y te lo cuenta y dices, es verdad, es que ¿por qué echamos cerdo a las judías verdes? ¿No? ¿Sabes? ¿Por qué le echamos jamón a todo? Y tiene sentido, claro, porque aquí teníamos que demostrar públicamente que éramos mucho más cristianos que nadie. Sí, ¿Y cómo lo demostrábamos? Son cosas de la historia que han permeado en la cultura popular. Claro, había otra cosa muy buena que yo creo que está en el libro, no me dio tiempo a contarla porque la descubrí después, es que cuando tú ibas por un camino y te paraba la Santa Hermandad, ¿qué hacía? Te bajaba los pantalones. Si tienes el culo limpio, ibas a la cárcel seguro, porque solo se limpiaban el culo los moros y los judíos. Los cristianos no nos lavábamos.
Entonces, fíjate, ¿no? Pero al mismo tiempo, y esto sí que lo cuento, una de las razones por las que en Flandes decían que Juana estaba loca, cuando empezaron a decir, esta chica está loca, es porque se lavaba todos los días. Porque aquí había muchas tradiciones de los musulmanes y de los judíos que habían entrado y que se habían quedado, ¿no? Entre otras, cuando tú te lavabas todos los días, estabas más sano. Había enfermedades que tú no contraías. No, nadie sabía por qué, pero sabían que cuando tú estabas limpio, por lo que sea, o sea, que había una peste y los musulmanes se contagiaban muchísimo menos que los cristianos, ¿no? ¿Por qué? Los de Córdoba y los de Granada no se contagiaban, porque estaban limpios. Entonces, esto de alguna forma, intuitivamente se sabía. Entonces, los grandes nobles, pues se lavaban más a menudo, ¿no? Y por eso aquí todavía nos duchamos todos los días, ¿no? Es raro que alguien no se duche todos los días, ¿no? Sin embargo, te vas por Europa y te miran, madre, ¿por qué gastas tanta agua? Ya te duchaste hace 3 días, ¿no? Joder. Sí, son cosas que están ahí y que, bueno, han pasado a la cultura popular y son conocidas y reconocibles. Sobre todo son reconocibles, ¿no? Más que conocidas. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de situaciones cotidianas. Sobre todo desde la alteridad del otro que te mira con ojos diferentes. Claro. Sí, sí. Y a veces alguien te llama la atención y dices, pues es verdad, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué nos lavamos mucho más a menudo en España que en otros sitios? Sí, ya costó mucho entender que cuando un cirujano iba a operar, el que se lavara las manos entre operación y operación, eso ayudaba mucho a la asepsia. Y fue en el siglo XIX cuando, vamos, algo que dices, alguien que lo hubiera pensado, pues quizá hubiera llegado a la conclusión antes, pero así es la humanidad. Claro. Pero fíjate, fue en el siglo XIX en Europa, porque en Córdoba ya lo hacían también. Bueno, de hecho ellos lo hacían 5 veces al día y posiblemente los médicos sí que sabían de una forma más o menos intuitiva que se tenían que lavar, ¿no? Entonces fíjate, es que había... Bueno, el otro día también leí una cosa que me dejó loco. No tiene, o sea, tiene que ver, pero no tiene nada que ver. Que en el antiguo Egipto, cuando el pan se estropeaba y salía moho, se lo quedaban. ¡Ay, no, guárdalo, guárdalo! Y tal. Y cuando alguien tenía una herida, se lo ponían. Porque de alguna forma sabían que ese moho ya te curaba, ¿no? Es decir, que estaban utilizando la penicilina sin saberlo, porque era como eso, como remedio de abuela, ¿no? Dice, madre Sí. mía, es que claro, la gente observaba lo que pasaba con el entorno. Y alguien había visto que efectivamente que el moho del pan te curaba las heridas mucho mejor. Y lo sabía en el antiguo Egipto y ese saber se perdió, porque alguien decidió que no, que eso no era bueno y que había que no ducharse, porque ellos se lavaban mucho, pues nosotros no. Y sin embargo, en el acervo popular, los moros son unos cerdos, ¿no? Qué cerdo y tal. Madre mía, pero a ver, que aquí nos duchamos gracias a ellos. Aquí tenemos unas costumbres higiénicas mucho más saludables gracias a ellos. Sí, pues eso, volviendo y recapitulando, las fechas son importantes. Como escribió el otro libro Miguel Ansumbrado, aquel de la invención del pasado, que seguramente lo conocerás, a veces la historia se pone la punta en bodas, bautizos, comuniones, puntos de giro, y luego lo demás pues se va rellenando un poquito por aquí y por allá. Hasta ese momento en el que, como hicisteis con el libro, pones el foco y dices, bueno, ¿cuándo es el punto de giro? ¿En 1492? Bueno, en 1492 la mitad de las Canarias no era parte de España. Vale, qué curioso. Bueno, y en 1492 la comunidad de Navarra, el reino de Navarra, estaba fuera. Bueno, pues entonces, ¿dónde ponemos el año? Entonces ya no puede ser 1492, será 1517 por el que llega a Laredo, será otro, y al final ahí empiezas a rascar, que es la parte interesante, pero esas formas de tweets que son pocos caracteres y que puede servir para llega el 2 de enero y ya sabes lo que te vas a encontrar. Llegan otros días del año y ya sabes, o por ejemplo llegas el día 23 de abril y te encuentras con algunos castellanos que te dicen es que Cantabria es Castilla.
Hombre, no, Cantabria es España, pero eso no significa que ser español sea que estés obligado a ser castellano. Se puede ser español sin ser castellano. Hay pluralidad, pero son fichas en las que sabes desde que te levantas que va a haber gente que aquí, enfilado. Y contra eso es difícil. Es difícil. Sí, es difícil porque forma parte de nuestro bagaje cultural más ancestral, ¿no? Y es lo que te enseñan cuando eres niño. Te lo enseñan en el colegio y tú lo aprendes y tú ya te lo sabes porque ya lo has aprendido. Y además, ahora ya no se machaca tanto la historia. En mi época, pues sí, tampoco se machacaba muchísimo, pero sí que es verdad que había ciertas ideas que te bombardeaban con ellas, ¿no? Por eso los reyes católicos unieron España. Esto era un mantra en mi época. En la, Claro, mía, en la mía, digamos que cuando yo estudié, yo soy del año 1982, así que prácticamente voy a hacer 40 años. Pues cuando bueno, estudiaba yo ya he historia pasado de los 50, en ¿eh? el bachillerato, Claro. pues tenía un libro en el que era el libro de historia de España, tampoco era muy grande, y luego un par de hojitas al final de, bueno, vamos a ver lo que estaba pasando en el País Vasco, así como un Claro. souvenir. Y por Y curiosidad, ¿no? sí, Que ya que vivo aquí, pues igual me interesa, ¿no? sí, y resulta curioso porque para ir a la selectividad me pusieron prácticamente el mismo examen. En el colegio me pusieron prácticamente un 3,5. Fui a la selectividad y saqué prácticamente con las mismas preguntas y con la misma respuesta un 8,5. Fíjate, Y dices, ¿por qué? Pues bueno, claro. Porque el profesor que te puso el 3,5 no estaba de acuerdo con lo que decías. Algo dirías que dijo, ¿por qué ha puesto esto? Claro. Sí, es que encima eso, como la historia sigue estando sujeta a interpretaciones, es un problema, ¿no? A ver, a mí me gusta mucho la historia. Yo no soy historiador, pero me gusta mucho y pues últimamente me dedico a divulgar historia. Y entonces a mis hijos les tengo fritos. Y he estudiado mucho con ellos y he visto que hay errores en sus libros. No son muy graves, algunos de ellos no son muy graves. Entonces se lo digo, fíjate, es que aquí dicen esto, pero esto no es así. Dile a tu profesor. Me dice, no, 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 no. ¿Cómo voy a decir a mi profe que el libro está mal? ¿Qué pasa? ¿Que sabes tú más que el libro? Que digo, a ver, no es que yo sepa más que el libro, es que han escrito una frase que no está bien. Dice, ya, pues yo no se lo voy a decir. Porque cuando eres niño te da miedo enfrentarte a la autoridad, ¿no? Que no es tu padre, es el profesor. Entonces, claro, ¿cómo le voy a decir yo al profe que el libro está mal? Pues que a veces están mal los libros. No tiene la culpa seguro que el que lo ha redactado, porque también pues tienen la presión que tiene todo el mundo cuando hace un trabajo, que tiene que entregar en fecha, que tiene que meter toda la historia de España en un libro de 200 páginas en la que tiene que meter una parte de geografía. Y dicen, yo no sé cómo lo hacen. O sea, es milagroso lo que hacen, ¿no? sí. Y lo consiguen. Lo que pasa es que a veces, al Bueno, comprimir, casi pues siempre surgen errores. la parte final se acaba por no llegar. Sobre todo porque, claro, empiezas en Atapuerca, en Altamira, y al final un año no es un año, sino vas troceándolo en semestres, en fiestas de guardar, y al final Sí. tampoco hay tanto tiempo. Claro, en mi época nunca llegamos, ahora dice, no, es que nunca llegamos a la guerra civil. Yo no llegaba ni al 19, o sea, si nos daban 4 nociones de 1808, que entonces no estaba tan en boga lo del 2 de mayo aquí en Madrid. No llegábamos desde luego a 1812, la Constitución de la Pepa, vamos, es una cosa que yo no recuerdo haber tocado. Pues creo que en el instituto hablamos de ella. Y el 19 en literatura sí, porque te hablaban de los románticos, ¿no? Pero poco más. Y en el 20, pues a lo mejor algún autor, a lo mejor veías algo un poco así por encima. Eso sí, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial siempre se hablaba de ello. A eso sí que había tiempo para llegar. ¿Qué demuestra esto? Pues que tenemos un pasado conflictivo, ¿no? Y que en vez de hablar de él, lo que hacemos es ocultarlo, ¿no? Es como, no, de esto cállate, de esto no hables, ¿no? ¿Para qué vas a hablar de esto? Si esto todavía no sabes cómo se lo va a tomar la gente. Oye, pero habrá que hablar, digo yo, ¿no? Es que entonces no se puede hablar de nada, ¿o qué? Y sobre todo lo que decíamos al principio, es que habrá que plantearnos que hay una serie de hechos que han tenido una serie de consecuencias, pues hablemos de los hechos y veamos las posibles consecuencias de esto. Pero vamos, no sé, es que es difícil por lo que tú dices, ¿no? Que haces un examen y te ponen un 3 y el mismo examen te ponen un 8,5. ¿Por qué? Pues Por la mientras la historia, percepción de uno y de otro. claro, mientras la historia esté sujeta a interpretaciones tan subjetivas, pues mal, ¿no? Mal. Entonces, parece que estamos hablando de filosofía, ¿no? Un poco, ¿no? Sí,
Bueno, mejor no digo lo que hice yo en el examen de filosofía, que fue algo bastante curioso, porque yo tenía uno, era elegir uno de dos autores, y como yo me sabía el otro, eh, empecé el texto de la selectividad. Bueno, aquí está este autor, pero está muy conectado con este otro, así que el resto del texto voy a hablar de ese otro autor. Bueno, salió bien, pero podía haberme largado por donde amargan los pepinos. Bueno, yo hacía eso, pero menos descarado que tú. Siempre me ha gustado mucho leer, entonces el libro que me estaba leyendo en ese momento lo contaba. Normalmente era ensayo, ¿eh? O sea, si me estaba leyendo una novela, pues no venía a cuento, pero y yo lo soltaba en el examen, tal cual. O sea, lo justificaba, cuéntame no sé qué y tal. Entonces decía, pues sí, tal, esto no sé cuál. Daba dos datos que me sonaban de clase y lo enlazaba con algo que estaba leyendo en ese momento. ¿Por qué esto? Y siempre me ponía muy buenas notas. Me decía, porque es que, claro, tu examen es tan distinto de los demás y lo tienes tan bien argumentado. Y yo pensaba, es que te contó una milonga, pero mira, ha colado. Que al final es un poco lo que llevo haciendo toda la vida, contar milongas y que cuele. Bueno, yo también cuento mis propias historias, tengo alguna novela por ahí publicada. Sí, ¿no? Sí, algo así policía, con también, bueno, la última se llama Recuerdos Góticos de Neguri. Cosas que uno hace entre vídeo y YouTube, bueno, cosas. Pues soy muy agradecido de que hayamos podido tener este conversatorio, haber recordado el libro y bueno, que hay que seguir profundizando en todo aquello y seguir divulgando. Aunque no se sea un historiador profesional, siempre hay que ejercer de gente que interpreta y que da a conocer pues lo que fuimos. Y perder el miedo a la historia, y perder el miedo a contarla, y perder el miedo a que te señalen y que te llamen de todo porque has contado una historia que no coincide con lo que la gente piensa que es, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pues lo que hablábamos antes con honestidad. O sea, yo lo que sí que, o sea, puedo decir que soy muy torpe en muchas cosas, lo que sí que intento ser honesto con lo que cuento. O sea, que cuando hay dos versiones, las enfrento. Y digo, pues aquí hay uno que dice esto y otro que dice esto otro. Pues tú verás, ¿sabes? Con lo difícil que es tomar decisiones, ¿te voy a tomar yo la decisión por ti? No, no, ahí te dejo el marrón. Te doy las dos versiones y ahora tú elige la que quieras. Creo que eso es lo interesante de este proyecto, ¿no? De este proceso de descubrir, de rascar, de interpretar y de buscar respuestas a algo que está ahí, ¿no? Que son los hechos. Y pues muchas gracias a los que han llegado hasta aquí. Y bueno, igual en un futuro hay más o ya veremos. Que lo que siento es que se iba haciendo de noche y mira cómo está el fondo, macho, y no me has dicho nada. Oh, Yo me he disculpas. puesto esta luz, pero no como estoy más enfocado en ti, de vez en cuando miro y digo, uy, madre, que esto se está quedando oscuro. Bueno, Pero bueno. espera que voy a cerrar esto.